Bueno, entonces, empezamos. Puntualmente vamos a revisar una nueva parte dentro de lo que estamos trabajando con PowerPoint. Vamos a ver un nuevo elemento. Este elemento tiene que ver con las animaciones y transiciones. Yo sé que de pronto la mayoría ha manejado animaciones, ha manejado transiciones. Esto de cierta manera le da un poco más de realce, ¿no? Pero asimismo hay que trabajarlo con criterio. Por lo general ponemos una transición cuando pasamos de una diapositiva a otra. De cierta manera le damos una mejor presentación. Pero también hay que tomar en cuenta que de pronto ese proceso ya a la larga también puede resultar un poco aburrido. Si tengo muchas diapositivas y cada vez voy poniendo el mismo efecto, bueno, a la larga también puede resultar ya contraproducente manejar ese tipo de animaciones. Lo que quiero decir es que de cierta manera una presentación buena no significa que tenga o esté llena de colores, esté llena de animaciones, de cosas que se muevan. Eso no determina que una presentación sea buena, ¿no? Lo que determina que una presentación sea buena es el contenido, es el diseño, es la forma como está estructurado. Pero sí es buena idea manejar animaciones cuando queremos resaltar alguna parte puntual de nuestra presentación. Como vamos a ver aquí, les voy a dar ciertos ejemplos, les voy a dar ciertas ayudas para poder hacer animaciones. Con esto podemos aplicarlo cuando manejemos pasos, cuando manejemos procesos. Es decir, no en toda la presentación vamos a utilizar animaciones, sino de pronto en alguna parte específica donde quiera dar un mayor realce. Ahí utilizaremos la animación. Bueno, vamos a revisar brevemente la parte de teoría y luego empezamos ya a trabajar con el PowerPoint, ¿no? Entonces les voy a compartir la presentación. Listo, entonces, esto ustedes ya lo tienen en el aula virtual, ¿no? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ya, bueno. Empezamos con la parte de la teoría, ¿no? Vamos a ver brevemente. Empezamos definiendo este criterio de transiciones. Básicamente las transiciones son animaciones que marcan el paso de una diapositiva a otra durante una presentación. Ya, hay que ir manejando los nombres correctos, ¿no? Igual sí lo sabemos. Ya, entonces una transición cuando pasamos de una diapositiva a la siguiente, ¿no? O nos movemos o saltamos a otra. Ese paso, cuando le damos un efecto, ahí lo denominamos como transición. En este caso tenemos algunos elementos predefinidos, ¿no? O sea, ya están estas transiciones predefinidas. Simplemente lo que nosotros vamos escogiendo un diseño, un efecto, llamémoslo así. Ya. Como les dije, en este caso también hay que manejarlo con criterio, ¿no? Por decir algo, si tengo 20 diapositivas y le pongo una presentación que se demore, por decir algo, unos 5 segundos, significa que a la larga eso también me va a representar un tiempo. En cada paso de diapositiva va a demorar un determinado tiempo. Entonces hay que manejarlo también con criterio, ¿no? Esta parte. Bueno. El siguiente punto es el criterio de animaciones. Las animaciones, como nos dice, son el efecto, ¿no? Que se le puede agregar a cualquier objeto. Puede ser una imagen, un video, un texto, una gráfica, una forma, un título. A cualquiera de esos elementos le podemos agregar un efecto. Entonces, en este caso, lo denominamos como una animación. Resumiendo la parte de las animaciones, acá en PowerPoint tenemos 4 tipos de animaciones principales. Entonces aquí vamos a manejar efectos de entrada, cuando de pronto queremos que aparezca algún objeto, ¿no?
efectos de salida, el efecto contrario, vamos a sacar o eliminar algún efecto, algún elemento. El efecto de énfasis, como nos dice ahí, para aumentar, reducir, girar algún objeto. Y también las trayectorias de animación. Con estas podemos marcar el criterio de desplazamiento, ¿no? Hacemos que se mueva un objeto de un punto a otro. Bueno, acá como vemos tengo la imagen en donde están los efectos predefinidos. Entonces aquí tenemos las de entrada, las de énfasis, salida y trayectorias de la animación. Esos serían los efectos, las animaciones más comunes, ¿no? Vamos a trabajar también con este criterio del panel de animación. Ya. Este panel de animación nos va a ayudar cuando queremos ya manejar, llamemos así, una animación que tenga varios efectos. Cuando manejamos varios efectos ahí llamamos, digamos, un guión. Entonces vamos a hacer un guión. Un guión va a estar compuesto de varios efectos y se maneja en relación a tiempos. Esto va a ser muy importante, el manejo de los tiempos. En este panel de animación, entonces, vamos justamente a poder ir configurando las secuencias de las animaciones, los tiempos, los efectos, y armar uno solo que lo llamaríamos, como les dije, un guión. Entonces, nos vamos a ayudar en este panel de animación. Bueno, esto entonces desde el punto de vista de la parte de teoría, vamos a ir trabajando con ejemplos ya desde el punto de vista más práctico. Voy a trabajar en PowerPoint, ¿no? Entonces, entramos al criterio de PowerPoint. Ya. Vamos a ir viendo los ejemplos y en base a los ejemplos los vamos a ir desarrollando. Entonces, vamos a ir trabajando de esa forma, ¿no? Voy a empezar a compartir. Ya, ¿están viendo el PowerPoint? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, ok, bueno, es el mismo que tienen ustedes, ¿no? Entonces, el primer efecto, llamemos así, de animación es el de girar. Como vemos, la rueda de arriba gira en su propio eje y la rueda de abajo gira y también se desplaza. Entonces, tiene dos movimientos. Un movimiento de girar sobre su propio eje y un movimiento de traslado. En ese caso, como decir, se mueve de un punto a otro. Ya. Vamos a irlo haciendo rápidamente, ¿no? Entonces, vamos, esta sería una pequeña práctica para ya empezar a realizar el resto de animaciones. Bueno, copio la figura, ¿no? Ya, la figura la tengo aquí, es un engrane, un engranaje. Y voy a empezar a trabajar ya con la parte de los efectos. Entonces, acá como vemos en el menú, trabajamos desde el menú animaciones. Acá tengo todas las animaciones. Y aquí vamos a trabajar con esta animación que nos dice girar. Entonces, girar. Vemos que en este caso gira sobre su propio eje, ¿no? La figura rota, la figura gira sobre su propio eje. Ya, ese es el efecto de girar. Al mismo tiempo que gire, también quiero darle un efecto de movimiento, ¿no? De traslación. Ya, entonces, en ese caso, vamos a agregar una animación. Esa animación, como ya sabemos, tiene que ver con trayectoria de la animación. Entonces, voy a hacer que se mueva, ¿no? Defino una línea. Y aquí, como vemos, esta es la línea que me define el movimiento. Entonces, aquí le estoy diciendo que se mueva desde este punto hasta este otro punto.
Ese sería el otro efecto, ¿no? Ya. Por el momento, como vemos, están dos efectos, el efecto 1 y el efecto 2. Ya. Cuando manejamos ya los efectos, yo puedo ir habilitando el panel de animación. Entonces, dentro del menú animaciones, aquí yo tengo panel de animación. Como nos damos cuenta, nos aparece esta línea, ¿no? Nos aparece este panel. Desde aquí yo puedo ir configurando los efectos, puedo ir configurando los tiempos, puedo ir configurando la secuencia. Vamos a ver cómo tenemos hasta este momento. Le mando a reproducir. Ya. Vemos que gira, termina de girar y luego se mueve, ¿no? Ya. Aquí los efectos están por separado. Yo quiero darle una sola apariencia que gire y que al mismo tiempo se mueve. Ya, entonces, en ese caso, al efecto número 2, voy a cambiarle la orden de inicio. Está configurado como iniciar después de anterior. Entonces, lo que voy a hacer es indicar que inicien al mismo tiempo los dos efectos. Por lo tanto, iniciar con la anterior. Ya. Cuando pongo iniciar con la anterior, llamémoslo así, se funden los dos efectos, ¿no? O sea, ya está en uno solo. Lo que quería decir que se van a ejecutar al mismo tiempo los dos. Entonces, revisamos y vemos que al mismo tiempo que gira, también se mueve, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la mejor apariencia para mostrar que se está moviendo esa figura. Entonces, desde aquí, no, mando a reproducir y vemos esa parte. Ya. ¿Qué más podemos ir configurando aquí? Aquí yo puedo ir configurando los efectos. Entonces, en este caso me dice los efectos de girar. Puedo ir configurando el intervalo. Esto es importante, los tiempos, ¿no? Supongamos quiero verle un poquito más lento, le voy a poner 3 segundos. De la misma manera, al otro también voy a manejar ese criterio de configuración. Igual, opciones de efecto, intervalo, también lo voy a manejar con 3 segundos. Ya. Entonces, vamos a ir que va a girar, vamos a ver que va a girar un poco más lento, ¿no? Mandamos a reproducir. Vemos que gira un poco más lento. Entonces, desde este panel podemos ir configurando la secuencia, podemos ir configurando ciertos efectos, podemos ir configurando los tiempos, que aquí se denominan como intervalos. Bueno, un ejemplo muy simple, ¿no? Empezamos con esto para ir tomando en cuenta estos criterios de rotación, estos criterios de desplazamiento. Listo. Ya saben, cualquier inquietud, cualquier pregunta me lo van diciendo, ¿no? Ya. Vamos a ver un ejemplo que lo tienen ahí, ¿no? Un ejemplo que lo tienen ahí. Ya. Es este ejemplo en donde vemos unos, llamemos así, unas esferas, unos círculos, unos rectángulos. Ya. La idea, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ejecutar, ¿sí están viendo esa presentación? Sí, profe. Ya. Bueno, vemos que empieza a girar una esfera, nos aparece paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ya. Esta animación, llamemos así, este ejemplo de animación la podríamos aplicar cuando quiero justamente representar algún proceso, ¿no? Que esté compuesto de pasos. Entonces, como vemos, empieza a girar la esfera, llega hasta el final y ahí nos aparece el primer mensaje. Luego el segundo mensaje, el tercero y el cuarto. Ya. Es una forma, digamos, de llamar la atención, ¿no? Cuando quiero presentar, en este caso, un proceso de 4 pasos.
vamos a irlo haciendo, ¿no? Entonces vamos a ir tomando en cuenta esta idea y la vamos a ir haciendo desde cero. Listo, entonces voy a trabajar desde cero, ¿no? Vamos a ir haciendo ese criterio. Bueno, la parte del diseño la manejamos todo con formas básicas, ¿no? Entonces aquí yo voy a dibujar un rectángulo con los bordes redondeados. Este va a ser el criterio de las vigas, ¿no? Por donde se mueve esa bola, digamos así. Ya. Como siempre les he dicho, basta con hacer uno y el resto ya vamos solo duplicando y vamos modificando. Ya, entonces en este caso le doy una inclinación. Y de ahí voy a copiando y pegando, ¿no? Control C, Control V. Ya tengo, como decir, el otro de acá. Control V. Y a este, para ir guardando igual a los mismos tamaños, todo eso, lo que voy a hacer es girarlo, ¿no? Ya. Voy a trabajar con 3 pasos. Voy a trabajar con 3 pasos. Entonces, voy ubicando. Ya, entonces, más o menos vamos ubicando, ¿no? Ya. En el ejemplo está uno de 4 pasos. Voy a trabajar por cuestiones de tiempo acá con uno de 3 pasos, pero esta es la idea, ¿no? Lo mismo luego ya se puede ir haciendo. Ya tengo la parte por donde va a circular las esferas. Ya, entonces, en el primer modelo se trabaja con una esfera por cada área, llamémoslo así, ¿no? Entonces, aquí yo tengo una esfera. Ya. Todo esto con formas básicas, ¿no? Ya, después ya se le puede ir mejorando la presentación, todo eso. Primero vamos viendo que funcione, ¿no? Primero vamos viendo que funcione y luego ya se le puede ir dando mejores efectos de presentación. Ya. El criterio, como ya habíamos visto, es esto se va a mover. Cuando llegue acá al final, me tiene que aparecer un mensaje, me puede aparecer una imagen. Bueno, vamos a trabajarlo asimismo con formas básicas. Y voy a hacer que aparezca acá una nube, ¿no? Ya. Voy a ir configurando uno y luego ya simplemente lo podemos ir ya trabajando el resto. Ya. Entonces tendría hasta este punto esto, ¿no? La idea es hacer que se mueva esta esfera una vez que llega acá, que aparezca esta parte. Entonces, esto sería, por decir algo, el paso 1, ¿no? Vamos a ponerle ahí paso 1. Ya. Este criterio, entonces, vamos a manejarlo un efecto, un primer efecto, ¿no? Entonces, acá trabajamos con la esfera, con la bolita, y lo que vamos a hacer es un efecto de desplazamiento. Quiero que se mueva. Ya, entonces, el desplazamiento tiene que ser encima de la viga, ¿no? Va a llegar hasta por acá. Ya. Y cuando llegue acá, ahí tiene que aparecer esta parte. Entonces, esta parte también debe tener un efecto. Agregamos la animación apuntando a la nube y le manejamos el efecto de aparecer. Ya. Trabajemos con nuestro panel de animación. En nuestro panel de animación, como vemos, tengo 2 efectos, ¿no? Entonces, tengo ahí 2 efectos. El uno que está estipulado para la parte de la esfera, que nos marca ahí como elipse, y el otro que nos dice nube paso 1. A ver, se está uniendo alguien.
Vean. Listo. Bueno, ¿cómo funciona el primer paso, digámoslo así, no? Entonces, esto se va a mover y en el momento que acá llega, ahí tiene que aparecer esta figura. Entonces, por lo tanto, voy a manejar acá el efecto a la nube 7. Tengo que cambiarle para que inicie después del anterior. Ya, entonces, ahí vemos que se movió, ¿no? Primero se ejecuta lo que está en azul y luego se va a ejecutar esta partecita que está en verde. Ya, entonces, vamos viendo hasta ahí cómo nos presenta. Tenemos así, llega y nos visualiza. Básicamente ese sería ya el efecto, ¿no? Ya tendríamos, como decir, configurado ya la parte de la animación. Lo mismo vamos a ir repitiendo para los otros elementos. Puedo copiar y pegar, ¿no? En este caso, este va a empezar acá. Y va a moverse hasta acá. Entonces le defino ahí el movimiento. Ya. Ahí estaríamos trabajando con la segunda esfera, ¿no? Ya. Lo mismo vamos a hacer con la nube. Control C, Control V. Esta nube la vamos a ubicar acá. Esta me va a definir obviamente el paso 2, ¿no? Entonces, esta sería para el paso 2. Y el mismo criterio acá abajo. Y acá, esta sería paso 3. Ya. Como nos damos cuenta, ya tengo configurado, o mejor dicho, ya tengo el diseño, ¿no? Ahora lo que tendríamos que ver es la parte de cómo se va a ver ya en sí toda la animación. Aquí puedo manejarla de dos formas. Puedo manejarlo cada uno de estos cuando dé un clic, es decir, cuando doy un clic o un enter, se mueva la bolita, aparece paso 1. Ahí voy a esperar a dar otro clic para que se mueva la segunda bolita y luego doy otro clic y se mueve la tercera bolita. Podríamos configurarlo así. O podríamos configurarlo todo de manera automática, ¿no? Es decir, solo con un clic empieza la primera, termina, empieza la segunda, termina, empieza la tercera y finaliza. Vamos a configurarlo así, ¿no? Para que todo se vaya dando en cadena, todo se vaya ejecutando con un solo clic. Ya. Nos fijamos en nuestro panel de animación. Aquí vamos a trabajar ya una vez que ya tengo la parte del diseño, ahora vamos a trabajar con el panel de animación. Aquí entonces el primero ya estaba hecho, ¿no? Entonces, luego que se ejecute el primero, es decir, en este caso, en el if C8, lo que voy a ir haciendo es iniciar después de anterior. Vemos que también nube 2 se mueve. Y el if C10, lo mismo, ¿no? Iniciar después de anterior. Ya. Entonces, bajo ese criterio, como nos damos cuenta, en el panel de animación, aquí ya estoy viendo cómo se van a ir dando los efectos. Primero se mueve la bolita, aparece la nube, empieza a girar la segunda bolita, aparece del paso 2, gira la tercera bolita y aparece el paso 3. Todo esto está en una sola animación, llamémoslo así. Entonces, aquí puedo ir configurando esa parte en el panel de animación. Vamos viendo una vista previa, ¿no? Entonces, reproducir. Bueno, vemos que cumple, ¿no? Vemos que cumple con lo que estaba estipulado. Cada vez que se mueve la bolita, llega
aparece paso 1, se mueve la siguiente, se llega al final, aparece paso 2, se mueve la tercera y asimismo el mismo criterio, ¿no? Entonces, este sería, por decir algo, una idea cuando queremos presentar algún proceso que se dé por partes, que se dé por pasos, ¿no? Aquí yo puedo poner más información, paso 1 tal cosa, puedo poner una imagen, podría poner cualquier situación, ¿no? Ya depende de lo que queramos ir representando. Listo, ¿no? Esta es una primera idea. Si estamos... Ya. Vamos a ver otra idea basado en lo mismo. La segunda idea es, en cambio, solo vamos a trabajar con una sola esfera, con una sola bolita. Esa bolita va a ir haciendo todo el recorrido. Entonces, ahí vamos a trabajar ahora con otra configuración. Bueno, voy a duplicar la diapositiva, ¿no? Porque me sirven ya la estructura que tengo. Pero aquí voy a trabajar solo con una bolita. Entonces, voy a manejar solo una bolita. En este caso, este efecto tampoco me sirve, ¿no? Entonces, le quito el efecto. Ya. Y también quito la segunda bolita. Solo voy a trabajar con esta esfera. La idea es que ahora se vaya moviendo y haga todo el recorrido, ¿no? Una sola esfera va a ir haciendo todo el recorrido. Para determinar el recorrido que va a hacer, entonces vamos a trabajar con una animación, en este caso de trayectoria, ¿no? Entonces, trabajamos con trayectoria, pero voy a manejar una ruta personalizada. Entonces voy a trabajar con esta parte, ruta personalizada. Ya. Una vez que hemos escogido esa opción, prácticamente lo que vamos a ir haciendo es trazando la ruta por donde se va a mover. Entonces va a empezar aquí, ¿no? Obviamente, le doy un clic. Ahí veo que nos aparece una línea. Entonces voy a llegar a este punto. Doy un clic. Ahí cae la bolita, digamos así. Cae. Entonces aquí le doy otro clic. Y ahí se va a ir moviendo ahora en esta dirección. Se mueve así. Llega acá. Cae. Le doy un clic. Y llega acá. Cuando llegamos al final de la trayectoria, ahí le damos doble clic. Bueno, ahí vimos cómo se mueve, ¿no? Pero de cierta manera como que se movió muy rápido. Ya vamos a ir tomando en cuenta las configuraciones. Ya. Si nos damos cuenta, ahora la línea punteada me determina por dónde se mueve la esfera, ¿no? Por dónde se mueve la bolita. Ya. El criterio va a ser el mismo, ¿no? Pero ahora esta bolita, cuando llegue a esta parte, ahí aparece paso 1. Sigue moviendo, llega a esta otra parte, aparece paso 2, y llega al final y aparece paso 3. Entonces vamos a ir configurando esos criterios. A partir de aquí vamos a ir trabajando con el panel de animación, ¿no? Ya tengo las figuras, ya tengo los efectos. Vamos a ir trabajando en el panel de animación. Lo primero que voy a hacer es pasar la animación de Ellipse 6. Quiero que sea la primera en ejecutarse. Entonces, si se dan cuenta, la enmarco y la voy moviendo con esta flecha hacia arriba, ¿no? Entonces la voy moviendo. Esta quiero que sea la primera. Entonces tiene que ir como primera. Elipse. Ya. De acuerdo a este criterio, como vemos, cuando termine el recorrido, ahí me van a aparecer las 3 nubes. Pero yo quiero que vayan apareciendo según se vaya moviendo la bolita, ¿no? Entonces vamos a ir configurando. Estoy apuntando a Ellipse 6. Abro las propiedades, digámoslo así, le doy un clic en la flecha y me voy a opciones de efecto. Ya.
Estoy apuntando al efecto de ruta personalizada. Aquí lo que vamos a hacer en primera instancia es a determinar que la bolita se mueva siempre con la misma velocidad. Entonces aquí voy a manejar 0, el inicio suavizado, y también 0, el final suavizado. Ese es un efecto, ¿no? Ya. Me voy a la parte de intervalos. Aquí voy a aplicar matemática simple, ¿no? Entonces, yo quiero que la bolita se demore en hacer todo el recorrido, que se demore 9 segundos. Entonces, en hacer todo el recorrido se va a demorar 9 segundos. Yo puedo ir poniendo, ¿no? Puedo ir poniendo el número si no está en la lista. Igual sí lo puedo poner. Toda la trayectoria que se va a mover la bolita va a durar 9 segundos. Aceptamos. Ya, entonces, toda la trayectoria se demora 9 segundos. En base a eso, entonces, obviamente ya voy a ir calculando a qué momento quiero que vaya apareciendo paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, apunto a paso 1, ¿no? En este caso, nube 7, paso 1. Voy a trabajar con las propiedades y aquí trabajo con intervalos. Intervalos. Ya. ¿Cómo queremos que se vaya ejecutando? Esto se va a ir ejecutando cuando inicie la anterior, ¿no? Entonces, primero con la anterior. Cambiamos ahí con la anterior. Y una vez que inicia la anterior, va a tener en ejecutarse el efecto, va a tener un retraso de 3 segundos. Es decir, cuando empiece, van a pasar 3 segundos y ahí va a aparecer paso 1. Eso es lo que le estoy determinando aquí. Aceptamos. El mismo criterio vamos a hacer con paso 2, ¿no? Con la nube de paso 2. Entonces me voy a intervalos. Asimismo, debe iniciar con la anterior. Y ahora el retraso va a ser de 6 segundos. Entonces ahora se tiene que demorar 6 segundos. Aceptamos. Y para el paso 3, la nube del paso 3 lo configuro de la misma manera, ¿no? Entonces, en este caso, que empiece con la anterior y el retraso va a ser 9 segundos, ¿no? Cuando la bolita ya llega al final, ahí aparece paso 3. Si nos damos cuenta, en el panel de animación yo voy a tener de esta forma, ¿no? Todo lo que está en azul es lo que se demora la bolita en recorrer el trayecto. A los 3 segundos va a aparecer nube 7. A los 6 segundos aparece nube 9, paso 2. Y a los 9 segundos aparece el paso 3. Ahí estamos configurando entonces las acciones, ¿no? Bueno, veamos si funciona. Entonces voy a mandar a reproducir. Vemos que ahí apareció paso 1, paso 2 y paso 3. Bueno, vemos entonces que sí funciona, ¿no? De acuerdo a ese criterio. Del total del tiempo que se demora la bolita en recorrer, ahí voy determinando a qué tiempo quiero que aparezca paso 1, a qué tiempo que aparezca paso 2 y a qué tiempo que aparezca paso 3. Estoy haciendo el ejemplo solo con 3 pasos, ¿no? Si aumentamos más pasos, obviamente tendríamos que aplicar el mismo criterio. El total del tiempo dividido para la cantidad de pasos. Ahí saldría el tiempo en el que tengo que ir configurando cada elemento que aparece. ¿Sí estamos con la idea? Esto, como les menciono, son ideas, ¿no? A partir de ahí ya queda mucho a la creatividad, la personalización de cada uno puede ir haciendo cualquier otra situación.
Podemos ir trabajando con otras figuras. Bueno, o sea, eso ya queda sumamente abierto a cómo lo queramos ir personalizando. ¿Sí estamos con esto? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? No, profe. Ya. Y veamos también el otro ejemplo que tenemos ahí, ¿no? El del reloj. Vamos a ver el del reloj. Ya, estas ya las vimos cómo funcionan. Bueno, aquí en el ejemplo de la una sola bolita, ahí está representado el proceso administrativo, ¿no? Que son 4 pasos. Entonces, es un ejemplo ya con datos reales, llamémoslo así, ¿no? Entonces, ustedes pueden determinar algún proceso que tenga 4 o 5 pasos y manejar esta idea de animación. Es decir, no en toda la presentación va a haber animaciones, ¿no? Sino solo en una parte puntual en donde quieras llamar la atención. Bueno. Estoy visualizando la otra parte, ¿no? Nos dice proceso de 5 pasos. Y ahí tenemos como un reloj. Entonces, cuando iniciamos este proceso, vemos que empieza a girar el reloj. Y es el mismo criterio, ¿no? Cuando pasa por el 1, nos aparece el texto 1, luego el 2. En base a cómo se mueve el reloj, digamos así, ¿no? Nos va a ir apareciendo los pasos. Entonces, esta es otra idea, ¿no? Asimismo, para poder ir representando algún tipo de proceso que tenga pasos. En este caso son 5 pasos. Vemos que en el momento que ejecutamos empieza a moverse la manecilla del reloj y asimismo cada cierto tiempo que va pasando por cada número nos va visualizando el texto. Ahí podemos poner imágenes, podemos poner texto, podemos poner títulos, lo que sea, ¿no? Y nos va a ir apareciendo y nos va a dar ese efecto de animación. Ya. ¿Cómo manejamos esa parte? Ahí les voy a dar una ayuda, ¿no? Y ustedes completan luego la idea total. Ya. Para manejar esa idea de la manecilla del reloj, ¿no? Ese movimiento de la manecilla del reloj, voy a trabajarlo con una forma básica, ¿no? Vamos a trabajar creando la manecilla del reloj. Ya, básicamente tendría esto, ¿no? Bueno, ahí le pongo ya otro color. Ya. A esto lo voy a agrupar. Recuerden, son 2 imágenes, ¿no? Son 2 formas, mejor dicho. A esto lo agrupo y ya tendría una sola forma, ¿no? Esta sería la manecilla del reloj. Ya. A esta manecilla la tenemos que hacer girar. Entonces ya sabemos, ¿no? Vamos a agregarle una animación y obviamente el efecto va a ser ¿cuál? Girar, ¿no? Ojo cómo gira. Entonces le doy a girar. Ya. Si vimos cómo giró, ¿no? En este caso el centro es aquí y hace que se mueva, pero ese no es el movimiento que queremos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se mueve de esa forma. Ya. En este caso vamos a hacer una situación adicional. Este es como un pequeño truco, ¿no? Para darle el efecto que queremos de movimiento. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es copiar esta imagen, control C, control V. Es decir, tengo la misma imagen, a la otra la voy a voltear. Y voy a armarme una figura de esta forma. O sea, la figura que queremos es de esta forma. Pero no quiero que se me visualice la parte inferior. Por lo tanto, lo voy a manejar sin relleno. Las 2 figuras, ¿no? Y sin contorno. Ya. Ahí hay 2 figuras. Ahora sí las agrupo.
Entonces, ahora sí, agrupo. Ya. Y ahora vamos a ver en el momento que aplico la animación, sigue siendo girar, ¿no? Pero ahora sí vemos que es como quiero que gire. ¿Sí? Ya, entonces, esa es una pequeña ayuda, ¿no? Para que ya tengamos en este caso el efecto del giro. Ya, esto venía por acá en el reloj. Ya. ¿Qué también puedo configurar? Puedo configurar ya acá desde el panel de animación, opciones de efectos. Ya. Aquí está configurado para que gire 360 grados en el sentido de las agujas del reloj. Ya, para mi ejemplo no quiero que gire todo, ¿no? Sino en este caso sería medio giro, es decir, 180 grados. Y también voy a ir para fijarnos, vamos a cambiarle un poquito el tiempo. Vamos a hacer que dure un poco más, 5 segundos. Entonces ahí vemos que va a girar solo la mitad y va a demorarse 5 segundos en hacer eso. Entonces ahí ya tengo un poco más claro cómo funciona ese efecto del reloj. De ahí ya sería solo ir poniendo los elementos, ¿no? Y como hicimos con la anterior, ir determinando los tiempos. Entonces, esa partecita de pronto ya les queda para ustedes. Ya, ustedes ahí completan la idea, ¿no? Entonces, completan ahí la idea. Pueden ir agregando cualquier otra situación. La idea es que cada vez que se vaya moviendo, va a ir apareciendo algún elemento. Podemos irlo haciendo aparecer, desaparecer. Bueno, como les decía, ahí ya las posibilidades son muchas, ¿no? Ustedes pueden ir creando algún tipo ya de animación, lo que sea. Bueno, ahí les ayudé con ese pequeño truco, ¿no? Para que esto gire de acuerdo a lo que queremos. Si no hacíamos eso, esto giraba con aquí es el centro y giraba no como queríamos, ¿no? Listo. Bueno, entonces, ese sería el criterio de la clase del día de hoy. Como les mencionaba, se han puesto algunos ejemplos y en base a esos ejemplos hemos ido desarrollando para que ustedes vean cómo se puede ir haciendo este tipo de animaciones. Las animaciones las vamos a utilizar en una presentación cuando queramos dar realce a algún punto específico, ¿no? O sea, esto no significa que en cada diapositiva tenga que ir creándome algún tipo de animación. O sea, no. A la larga las animaciones también cansan, ¿no? O sea, ir viendo que se mueve, esperar, o sea, también a la larga cansa. Pero si escogemos bien una parte de nuestra presentación en donde necesitemos de pronto darle un mayor realce y que se maneje de pronto por pasos, ¿no? Que se maneje por procesos, podríamos aplicar una de esas ideas. Igual en internet de pronto ustedes van a revisar muchas más ideas. Bueno, ya esto queda sumamente abierto a la parte ya de la creatividad, a la parte de cada uno, ¿no? De gustos, como sea. En todo caso, lo importante es manejar el panel de animación, ¿no? A través de ese panel, entonces podemos ir trabajando con nuestro criterio de las animaciones. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Listo. Bueno, no hay preguntas, no hay inquietudes. Por mi parte no, profesor. Ya, listo. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, no se olviden la parte del foro. Entonces, la próxima clase, ¿cómo la vamos a manejar? La próxima clase, en función a los comentarios, a las sugerencias que ustedes han ido poniendo, vamos a ir armando ya toda la presentación.
Entonces ahí ya vamos a tomar en cuenta todos los aspectos que hemos visto. Más las sugerencias que ustedes van a ir poniendo, entonces vamos a irlas tomando en cuenta, ¿no? Vamos a ir leyendo una por una y las vamos a ir interpretando. Como les puse en el ejemplo, obviamente en las diapositivas no es buena idea poner mucho texto, ¿no? O sea, siempre hay que poner las ideas principales. ¿Ya? Así ustedes van a ir poniendo otras recomendaciones. Ya, vayan poniendo una sola, ¿no? De pronto si se empiezan a buscar, de pronto encuentran 10 observaciones, encuentran 10 recomendaciones, ya. Vayan poniendo una sola para que el resto también vaya poniendo más, ¿no? De pronto si ya ponemos 20, 30, una sola persona, el resto ya no va a tener que poner. Entonces, cada uno va a ir poniendo una sola recomendación. Y también vamos leyendo las anteriores, ¿no? Para no poner una repetida. Vamos tratando de ir viendo unas nuevas, que no estén repetidas. Ya, eso entonces sería para la próxima clase vamos a necesitar eso. Y también les dejo ahí planteado para que hagan la animación del reloj. Entonces, completen ustedes esa animación. Igual la próxima clase me comentan, ¿no? Cómo les fue, si lo hicieron, si agregaron algo más. Bueno, también ahí ustedes me pueden ir comentando sobre esa parte. Eso entonces sería la clase del día de hoy y lo que queda por hacer. ¿Sí estamos? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ya, listo, ¿no? Bueno, entonces, eso sería todo por hoy. La próxima clase trabajamos en relación a lo que ustedes van a ir poniendo en el foro. Y prácticamente ahí ya armamos toda una presentación. ¿Sí? Bueno, entonces, quedamos hasta ahí. Si no hay ninguna inquietud, no hay ninguna pregunta, me despido hasta la próxima clase. Contesten el foro, por favor, antes de la clase, ¿no? Para poder ya trabajar con sus opiniones, con sus recomendaciones, para hacer una buena presentación. Listo, entonces. Me despido, ¿no? Cuídense. Gracias por la atención. Nos vemos la siguiente clase. Igualmente, profesor. Gracias, profe. Ok, hasta luego.